Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Quiero hablarles sobre mi experiencia con el poder de la intención. Fue un email del maestro Jack Kornfield que recibí en los últimos días del 2021 que me inspiró a hacer esta reflexión, a escribir la crónica Feliz Nuevo Tú. Evocó muchas cosas en mí ese mensaje de Kornfield y quería compartir mi proceso a través de este ofrecimiento de charla y una meditación guiada. Comencé a entender el poder de la intención cuando hace 11 años tuve una gran necesidad de perdonar. En medio de una situación muy dolorosa, dije, y fue una decisión, yo también quiero poder perdonar. Yo también quiero poder ser más compasiva conmigo misma y también quiero sufrir menos. ¿Cuánto tiempo se tardó en manifestarse esa intención? El tiempo en el que se manifiesta una intención no lo sabemos. Por eso establecemos una intención a largo plazo. Y lo importante es seguir llevándola como una antorcha y ver su desarrollo en nosotros y cómo cambia nuestro entorno cuando no dejamos que esa llama de la intención se apague. Pero igual que no podemos obligar a una fruta a madurar, pero sí podemos ayudar a nutrir el árbol en el que esa fruta está madurando, echándole abono. Así abonamos una intención. Con el tiempo, en el tiempo de la naturaleza, y estas enseñanzas se desenvuelven y desarrollan igual que las cosas en la naturaleza, la fruta se madura y cae al suelo. Cuando decimos al final de una meditación que esta práctica sea de beneficio para mí y para todos los seres, esa es una forma de intención, de establecer la dirección del corazón en nuestra práctica. Nuestra sociedad conoce muy bien el poder de la intención y la utiliza todo el tiempo, particularmente en campos como el consumismo, donde se le dice al potencial comprador, usted necesita esto, programe su mente para conseguir esto y cómprelo. O para conseguir dinero, poder político. Sabemos que cuando repetimos esa intención una y otra vez, comienza a desarrollar una especie de fuerza o poder, como un pensamiento que coge vida propia en la mente de las personas y las hace tomar acción. Cuando nos enfocamos en esa repetición, esto comienza a crear interés, energía y una visualización de cómo serán esos momentos en los que finalmente consigamos lo que queremos. En el tiempo del Buda, que es de donde viene la práctica del mindfulness, este tipo de enseñanza se explicaba mediante relatos sobre animales. Y cuenta uno de estos relatos la historia de una cotorra que huye de un incendio en el bosque, pero no quería dejar atrás a sus amigos que no podían volar como ella. Así que la cotorra fue al río y en el poco espacio que había en su pico comenzó a transportar agua, aunque poco podía hacer para apagar las llamas. Solo podía dejar caer unas pequeñas gotas en aquel gran incendio. En aquel momento los devas o dioses felices que flotaban muy alto en sus palacios de nubes y oro pasaban por encima del incendio, diciendo que la cotorra era una tonta porque trataba de apagar un fuego enorme ella sola, y se rieron. Pero uno de los dioses no se rió. Se sintió extrañamente conmovido, así que se convirtió en águila, una águila dorada, y comenzó a volar al lado de la cotorra y le preguntó, ¿qué estás haciendo? La cotorra le dijo, mis amigos están atrapados en el fuego y yo quiero ayudarlos. Y aunque el águila le dijo, tu tarea es inútil, unas pocas gotas de agua no pueden apagar un fuego forestal, deja esto y sálvate tú.
antes de que sea tarde. Pero la pequeña cotorra continuó volando entre las llamas y el humo. Muy poco le importó lo que le dijo el águila. La cotorra siguió volando del río al bosque y del bosque al río, tratando de salvar a sus amigos. Y el dios que era aquella águila, viendo que la pequeña cotorra volaba entre las llamas, pensó de pronto en su propio privilegio. Vio a los dioses riéndose en sus palacios de nubes, mientras abajo los animales lloraban de miedo y dolor. Viendo esto, el dios águila se avergonzó y un solo deseo alentó su corazón. Quiso ser tan valiente como la pequeña cotorra. Le dijo: yo te ayudaré. Y desde ese nuevo sentimiento que albergaba su corazón comenzó a llorar. Y ya sabemos lo que ocurre cuando un dios llora, un dios mitológico llora. Las lágrimas se convirtieron en un torrente, en olas de compasión en forma de lluvia y tormenta que fueron apagando el fuego del bosque, cayendo sobre los árboles, los animales y sobre la cotorra también. Donde cayeron sus lágrimas, las llamas murieron y el humo comenzó a ser más y más claro. El poder de la intención de la cotorra tocó el corazón del águila y así se manifestó lo que deseaba su corazón, salvar a sus amigos. En la historia del Buda, el joven príncipe Siddhartha Gautama había crecido entre lujos y no había conocido el sufrimiento, porque su papá había ordenado que todo lo que envejeciera o muriera a su alrededor, incluidas las flores y los sirvientes, debía ser eliminado de la mirada de Gautama. Pero un día le dijo a su cochero: yo quiero salir al campo. Momento en el cual vio por primera vez a un hombre viejo, a un hombre enfermo y a un cuerpo muerto. Nunca había visto un cadáver a sus 29 años. Asombrado porque estas cosas le sucedían a los seres humanos, preguntándose cómo podíamos ser todos libres de tanto sufrir. Entonces vio a un hombre asceta que había hecho la promesa de dejar atrás la vida complicada para encontrar la liberación de sufrimiento para él y para otros seres. Entonces Siddhartha Gautama abrazó la vida de asceta, se convirtió en el Buda y tuvo la intención de ser libre y liberar a otras personas. 2600 años después, sus enseñanzas están vivas y siguen tocando la vida de millones de personas que buscan en el mindfulness una manera de que sus mentes dejen de sufrir y sean libres. Jack Kornfield, reconocido psicólogo budista, dice que cuando él fue monje en el sureste de Asia, el día comenzaba de madrugada y lo primero que se practicaba era establecer una intención. Meditaban sentados, meditaban caminando, meditaban cantando, que su corazón pudiera despertar a su naturaleza verdadera, su naturaleza de bondad, y entonces dedicaban su día. Cantaban: que este día sea de beneficio para todos los seres. Cantaban así: durante este día de práctica, en mi meditación sentada, en mi meditación caminada, mediante mis palabras y acciones, que yo pueda experimentar la libertad del corazón de un Buda y la gran compasión de un Buda, y que yo pueda brindarle esto a todos los seres. El maestro Thich Nhat Hanh enseña el poder de la intención a través de los gatas, G-A-T-H-A-S, gatas. Versos breves para ayudar a sus estudiantes a regresar al momento presente. Gata para despertar. Al despertar esta mañana sonrío. Tengo ante mí 24 horas totalmente nuevas. Mi intención es vivir plenamente cada momento
y mirar a todos los seres con los ojos de la compasión. Gata para abrir la llave del agua. El agua fluye desde las altas montañas. El agua fluye profundo en la tierra. Milagrosamente el agua llega a nosotros y sostiene toda la vida. Siento mucha gratitud, tanta que se desborda. Gata para lavarse las manos. El agua fluye sobre estas manos, que puedan ser útiles para conservar nuestro preciado planeta. Gata para lavar los vegetales. En estos vegetales veo al sol. Todos los elementos se unen para que la vida sea posible. Gata para usar el teléfono. Las palabras pueden viajar miles de millas. Que mis palabras creen amor y entendimiento mutuo. Que sean hermosas como gemas y tan amorosas como las flores. Gata para sacar la basura. En la basura veo una rosa. Veo lo que se descompone y lo que se transforma para dar vida nueva. Todo es impermanente. Y en unos momentos ya mismo nos vamos a ir preparando para la meditación, preguntándonos tal vez en qué dirección quiero dirigir el poder de mi intención y de mis palabras. ¿Cuál es mi intención para este año, para los próximos 5 años, para los próximos 10 años, para el resto de mi vida? Más bondad, más compasión, menos egoísmo, dejar de sufrir. En mi historia personal, ¿cuándo llegó el perdón? Esa intención de perdonar la establecí con firmeza, fue una decisión en el año 2010. Y poco a poco, en estos 11 años, han ido apareciendo tantos y tantos procesos y tantas historias, retiros, talleres, de todo sobre el perdón. Como fue una historia que sacudió todos los aspectos de mi vida. Yo me fui de Puerto Rico. En el 2018 traje conmigo unas grabaciones de un retiro y me fui a una montaña aquí en Puerto Rico a hacer un retiro de 8 días en un monasterio zen. Y ahí me llevé mis grabaciones de un retiro que había hecho en California y dije, yo creo que ya estoy lista. Creo que ahora mi mente puede recordar esos momentos y no sentir dolor. Y establecí una intención muy firme, sin forzar a la mente, pero dije, la voy a seguir invitando y la voy a seguir invitando y voy a seguir invitando a la mente a que abra esta posibilidad de no tener rencor, ¿no? Fue una invitación constante. Y pasaron 1, 2, 3, 4, 5 días. Y esa intención en ese silencio, eran días de silencio, no hablé nada, no hablé con nadie, simplemente hacía mi práctica, como Jack Kornfield la describe. Me sentaba a meditar, caminaba meditando, cocinaba meditando, todo era meditando. Y hice la práctica de meta, que es una de las prácticas que aprendemos en el mindfulness. Empecé a desear bondad para mí, para las personas que amaba, para las personas que conocía un poco más de lejos, el guardia de seguridad, el cartero, la cajera del supermercado, gente que estaba allí mismo en el monasterio, en el centro de meditación, que estaban construyendo un poquito más lejos, también les enviaba bondad. Y cuando el corazón estuvo listo, empecé a colar un poquito de esa bondad a gente que era un poco más difícil
pero no eran los más difíciles. El que me había hecho un corte pastelillo, el que se había colado en la fila del supermercado frente a mí, esos perdones más pequeños, ¿no? Y de momento dije, ya estoy lista, yo creo que ya puedo perdonar. Y seguí invitando la mente, y seguí invitando la mente, y entonces se abrió en mi interior este lago expandido, sereno, totalmente quieto, en el cual no había nadie en el planeta que yo no pudiera amar. Y pude enviar amor a la gente que había sentido que me había causado tanto daño. Y era una sensación de libertad total. Fue un momento muy hermoso que todavía guardo y lo utilizo como ejemplo en mi práctica. Yo voy a esa experiencia en algún momento en que vuelva a sentir algún dolor. Utilizo esa experiencia como un ejemplo de lo que la mente puede hacer cuando tenemos una intención, sobre todo la intención de perdonar. Otra pregunta común. ¿Puede esta práctica utilizarse para la intención de manifestar cosas? Pues esta es mi experiencia. Antes de llegar al mindfulness, yo practiqué mucho la espiritualidad de manifestar prosperidad, de manifestar viajes, de manifestar vivir en otros lugares, y todo eso se cumplió. El ejemplo quizás más puntual es haberme mudado a Kansas City porque yo, estando en Puerto Rico, tenía la intención, yo voy a vivir en Unity Village, en donde viven solo 40 personas. Es realmente un pueblo chiquitísimo, es la sede mundial de las iglesias de Unity. Y aquello parecía como un sueño bastante risible. Pero asimismo yo seguí diciendo que eso iba a ocurrir para mí. Vendí mis cosas, en medio también de aquel dolor, que fue el mismo incidente. Vendí mis cosas, me mudé, conseguí trabajo. Poco a poco una cosa fue apareciendo detrás de la otra, y cuando conseguí trabajo en Unity Village como asociada de oración, contestaba el teléfono para orar con personas que necesitaban oración en Silent Unity. Pues alguien me dijo que como empleada yo tenía la oportunidad de apuntar mi nombre en una lista por si alguna de las casas de Unity Village se vaciaba, yo estar en la lista de espera, y usualmente se tardaba como 2 años. Pues está bien. Y se me olvidó. 2 años después, todavía trabajando en Unity Village, apareció un email una tarde diciendo casa disponible, se aceptan 2 mascotas pequeñas, se tiene que alquilar sin haberse visto. Era como algo así, yo no puedo ver la propiedad antes de alquilar. Cuento largo corto, porque habían otras personas en esa lista de espera antes de mí, y por alguna razón no funcionó, y yo era como la cuarta. Yo tenía 2 mascotas pequeñas, mis 2 gatos, Malena y Romeo, y la casa de pronto fue para mí. Y yo, wow, habían pasado como 3 o 4 años de aquella intención, pero la intención se cumplió, y yo terminé viviendo 2 años en Unity Village. Fue maravilloso, fue una casa hermosa. Allí había vivido Rosemary Fillmore Ray, que fue la nieta de Charles y Mildred Fillmore, y era como un sueño hecho realidad. Y fueron muy hermosos esos 2 años viviendo allí. Pero entonces llegó el trabajo, se acabó, y la casa donde estaba viviendo, como ya no iba a trabajar allí, pues también lo tenía que dejar ir. Y entonces dije, el sueño se acabó, el sueño llegó a su fin, tengo dolor otra vez, estoy otra vez en duelo, aquí hay otra transición, el sueño que tenía ya no me hace feliz. Entonces fue en ese momento que toqué fondo de nuevo con esto de que las manifestaciones de cosas tienen principio, y como en el mindfulness nos enseñan, todo aquello que tiene origen tiene fin.
Y en aquel momento entendí que ahí no iba a estar mi felicidad, que yo tenía que buscar otro tipo de intención. Así que dirigí mi corazón esta vez hacia California, hice otra mudanza para entonces empezar a comprender algo que se me hace más profundo hoy y que creo que entendí con más profundidad este año pasado. Lo que puedo hacer para dejar de sufrir, que fue lo mismo que descubrió Siddhartha, es cambiar mi respuesta a cómo la vida es. Puedo abonar a una intención de algo que quiero, y está bien querer cosas, no es que está mal, pero debo saber que empiezan y terminan, y que aquello que me puede dar una felicidad profunda, duradera, que me puede ayudar a cultivar una mente que no cree sufrimiento, es el entrenamiento de mi propio comportamiento, cómo aprendo a recibir la vida. Aquello que me ha traído más felicidad, exponencialmente mucha más felicidad que haber vivido en Unity Village, en la casa de Rosemary Field-Murray, y haber trabajado allí los años que trabajé. Ha sido exponencialmente más felicidad me ha causado sanar relaciones rotas, reconciliar con gente de mi familia que amo mucho, establecer relaciones humanas de más amor, más solidaridad, más compasión, poder ver que algo que antes me disparaba los botones ya no lo hace. Esas cosas que parecen más simples y que uno dice, pero eso no parece como que da felicidad. Pues a mí me ha dado una felicidad exponencial. Ir cultivando una mente y un corazón que se muevan más hacia la bondad, hacia la compasión, hacia poder compartir estas enseñanzas con otras personas y hacia la ecuanimidad. Tener una mente más equilibrada, tener una mente más serena. Y por eso quería compartir esta enseñanza con ustedes. Es posible perdonar lo más difícil que hemos vivido, eso es posible, estableciendo una intención. Es posible expandir el corazón y sentir más paz y tener más bondad hacia los demás, eso es posible. Así que, ¿cómo lo podemos practicar? Vamos a hacer una meditación en la que vamos a entrar ahí estableciendo una intención que yo quiero cultivar, que quiero cultivar en mi corazón, que quiero cultivar en mi mente. Vamos entonces a empezar en las primeras instrucciones por aquietar el cuerpo. Luego vamos a aquietar la mente, vamos a ayudar a la mente a desenredarse, suavizando aquellas partes del cuerpo donde hay más tensión cuando pensamos. Y en esa mente más tranquila, entonces vamos a ir sembrando nuestra intención y permitiéndole expandirse. Y permitiendo que la mente regrese otra vez a esa intención. Una y otra vez, igual que practicamos meta y la mente regresa a la frase, las frases de meta, de bondad, es decir, que yo tenga paz, que yo tenga bienestar, que yo sea libre de sufrir, igual que en la práctica de meta y de hecho en las cuatro moradas divinas, los 4 Brahma Viharas, bondad, compasión, alegría compartida y ecuanimidad, pues la práctica de la intención va en esa dirección, le damos dirección al corazón. Así que una invitación a empezar a practicar. Asumimos una postura que apoye nuestra práctica, que es mejor estar sentadas para no quedarnos dormidas, ¿verdad? Pero si está un poquito más recostada, una invitación a que la espalda esté un chin más derecha para estar más alertas. Tampoco es una postura rígida que nos cause dolor o tensión. Porque la espalda derecha, el abdomen suave, los hombros relajados,
la quijada suave. Entramos a esta meditación estableciendo la intención de aquietar el cuerpo. Tomando 3 respiraciones profundas. Suavizando el cuero cabelludo. La frente. La quijada. Suavizando los hombros. Suavizando el pecho. Soltando el abdomen, suavizando. Relajando los brazos, las manos, las caderas, los muslos, las rodillas, las pantorrillas, los tobillos,
y los pies. Invitando al cuerpo a suavizarse. Y ahora invitamos a la mente a aquietarse un poco más. Suavizando el músculo de pensar. Suavizando aquellas partes de nuestro cuerpo, nuestra cabeza, que se ponen tensos cuando pensamos. Tal vez el cuero cabelludo, la sien, el entrecejo, la quijada, los hombros, el esófago, el estómago, relajando cualquier parte del cuerpo que se contraiga o se ponga tensa cuando pensamos. Invitando a la mente a relajar el músculo de pensar.
Y ahora invitamos una intención. Sembramos aquí una intención. Y permitimos que nuestra atención regrese a esa intención. Bondad, bondad, compasión, compasión. Dejar ir el aferramiento, liberación. Cualquiera que sea la intención de nuestro corazón, volvemos a dirigir nuestra atención una y otra vez. Sin forzar a la mente, con suavidad, plantamos una semillita, regándola con amor. Y podemos convertir esa intención en una frase de bondad. Que yo pueda ser libre, por ejemplo. Que yo pueda crear más bienestar en mi vida. Que mi mente esté serena. Convirtiendo la intención de tu corazón en una frase. Por ejemplo, que yo sea libre de sufrir. Que yo tenga felicidad y tenga paz. Por ejemplo, que mi mente
esté equilibrado. Sembramos esta intención con suavidad, sin forzar a la mente. Si aparece algún obstáculo en mi vida que parece lo opuesto a mi intención, regreso a esa frase. Que yo pueda ser feliz, que yo pueda perdonar, que mi mente sea libre de sufrir. Aunque no sepamos cómo se va a manifestar esa intención, abrimos nuestra mente y corazón a la posibilidad de que esa intención nos traiga procesos nuevos, nos permita conocer personas nuevas, le damos la apertura a nuestra mente y corazón para todo lo que esa intención va a traer a nuestras vidas. Tal vez tenga la intención de perdonar y no sé cómo lo voy a hacer, pero permito que la vida me lleve como si estuviera yo en un bote dejándome llevar por la corriente del río. No sé cómo voy a ser feliz, no sé cómo voy a perdonar, pero estoy dispuesta, estoy dispuesto. Permito que la vida me lleve. Y despacito vamos regresando,
tomando varias respiraciones profundas. Y al escuchar la campana, podemos invitar a nuestra mente a descansar en el ir y venir del sonido de la campana.